Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Y no concurrir en este tipo de comisión de conducta, su señoría. Eso fue las consideraciones con las cuales, en otras palabras, se basó su homologancia de garantías para imponer la medida de aseguramiento que hoy se pide la revocatoria. Los fundamentos de la presente audiencia de revocatoria y que traen consigo al suscrito defensor es que considera el suscrito que han variado los fines constitucionales y existen esos elementos materiales. Disculpe, señor defensor. Previamente a que usted pase a expresar las razones por las cuales considera que las condiciones materiales y jurídicas han cambiado, por favor, ambiénteme respecto de los hechos que se le atribuyen al señor gobernador. Sí, señor. Sí, su señoría. Su señoría, los hechos que se le atribuyen al señor gobernador, en conclusión, se sustraen a la celebración del contrato 003 del año 2020, más exactamente de fecha 3 de abril del año 2020, donde el señor Ariel Palacios Calderón, en calidad de gobernador del departamento de El Chocó, suscribió ese contrato con la sociedad Import Medical Colombian SAS para el suministro de elementos de bioseguridad en vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto en virtud del decreto de emergencia social, de emergencia sanitaria, discúlpeme, que fue puesto o que fue expedido y todos conocemos por el gobierno nacional y que en virtud del mismo fue declarada la emergencia con fundamento en por parte del señor gobernador mediante decreto. Fue por estos hechos que la Fiscalía General de la Nación, a través de su programa metodológico, consideró que de los elementos probatorios que tenía, el señor gobernador había celebrado un contrato sin cumplimiento de requisitos, toda vez que no había hecho una valoración o no había verificado la veracidad de sendos documentos que respaldaron desde la etapa precontractual hasta para suscribir el contrato y la posterior ejecución. Y de la misma forma que le faltó motivo, consideró la Fiscalía que la inferencia razonable también se basaba en que le faltó la motivación del acto administrativo por medio del cual declaró la emergencia sanitaria en el departamento del Chocó, pues no cumplió con los requisitos exigidos por la ley para declarar esa emergencia que lo llevaba a hacer este tipo de contratación. Por esta situación, su señoría, el 003... No, el número no me interesa. ¿Qué fue lo que contrató el señor gobernador que a juicio de la suministro de elementos? ¿Suministro de qué? Señoría, suministro de elementos de bioseguridad, tapabocas y elementos de bioseguridad, guantes y otros elementos de seguridad que no fueron a modo de ver de la Fiscalía General de la Nación, no fueron especificados. ¿Por qué valor? Por 200 millones aproximadamente, algo más de 200 millones de pesos, su señoría. Listo. O sea, para estar claros, los hechos que le imputa la Fiscalía al señor gobernador fue, con ocasión de la emergencia sanitaria mundial, él decretó la emergencia sanitaria en su departamento
y al parecer celebró un contrato con esa sociedad para que le suministrara tapabocas y otros bienes dependientes al parecer sin agotar los requisitos legales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, su señoría. Siga, señor defensor. Perdone, siga, gracias. Sí, señor. Y por esa situación le imputó el cargo de contrato sin lleno de requisitos y prevaricato por omisión, su señoría. Sin embargo, la medida está impuesta por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Por qué? ¿Por no revisar o qué? Por omisión, su señoría. Prevaricato por omisión. ¿Qué es lo que ha debido hacer que no hizo? Porque él no, a modo de ver de la Fiscalía, no publicó dentro del término exigido por la ley en la página del SECOP el contrato y cada acto que debía publicar, ni remitió de manera inmediata el contrato y este tipo de contratos a la Contraloría General de la República, su señoría. Muy bien, siga, disculpe, siga, señor. Sí, señor. No, señoría, más faltaba. Entonces, bajo esas circunstancias, consideró su homóloga que efectivamente concurrían los fines constitucionales para imponer la medida. En esa parte iba, señor magistrado. Ahora, retomando la audiencia, bajo los fundamentos que considera el suscrito que han variado, es que nos trae los fundamentos jurídicos el artículo 318 de nuestra ley 906 de 2004, que nos exige que traigamos elementos nuevos o novedosos para solicitar esta audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento. Igualmente, su señoría, y en desarrollo este artículo 318 considera suscrito que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia radicado 47850 del 24 de julio de 2017, con ponencia del señor magistrado Eugenio Fernández Carriel, explicó esos requisitos para la procedencia de esta medida o esta audiencia, tipo de audiencias de revocatoria, y enfatizó que los fines no son venir a exponerle o debatir esos elementos ya expuestos, sino traer elementos novedosos que le permitan llevar a usted a hacer una valoración de esos elementos nuevos y que permitan llevarlo a que concluya que han variado la situación por la que se le impuso la medida de aseguramiento. Señor magistrado, en el tribunal, y de la misma forma, ese tribunal en sede de garantías en decisión de revocatoria de medida de aseguramiento, en la audiencia del 22 de abril de 2021, pues más exactamente en el proceso llevado contra el gobernador del departamento de San Andrés, consideró en su momento que para la peligrosidad de que trata el numeral primero del artículo 310, el tribunal, y abro comillas, manifestó en este punto, el tribunal le cede la palabra primero a la Corte Interamericana, donde esa Corte Interamericana ha sostenido, señoría, que efectivamente que la privación de la libertad de un imputado solo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impida el desarrollo de los procedimientos ni que eluda la acción de la justicia. Bajo ese argumento, entonces es que yo entro a exponer a su señoría a esos argumentos jurídicos y jurisprudenciales el caso concreto. Es que frente al numeral primero del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, señor magistrado, desarrollado en el artículo 309 del mismo compendio procesal, referente a la obstrucción de la justicia, recordemos, y que como ya se expuso, la señora magistrada en sede de garantías consideró que él podía manipular los testigos, que podía los testigos, los terceros, adulterar pruebas por el hecho de seguir en el cargo de gobernador, y que permanecer en ese cargo le permitía llevar a cabo o no permitir la recolección de esos elementos materiales probatorios. Al respecto, considera el suscrito defensor que en la actualidad no concurre esta presunta amenaza que motivó a la otra señora magistrada en garantías en el entendido de varias situaciones, señor magistrado. La primera de ellas es que la presente causa ya se encuentra en una etapa procesal que superó la etapa de investigación, la etapa de indagación y recolección de pruebas de elementos materiales probatorios, pues en la actualidad ya se llevó a cabo, señor magistrado, la audiencia de formulación de acusación,
el pasado 5 de julio de 2022 ante la Sala de Primera Instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, tal como consta en el acta audiencia de formulación de acusación que se pone de presente en esta audiencia. Y si me permite finalizar mi intervención, corro traslado que ya la enviamos a los correos. Por lo anterior, su señoría considera el suscrito que la Fiscalía General de la Nación ya presentó escrito de acusación, formuló la respectiva acusación el pasado 5 de julio e hizo, dentro del término que dispone nuestro legislador en el Código de Procedimiento Penal, entrega y descubrimiento de los elementos materiales probatorios e evidencias físicas que relacionó en el escrito de acusación y que en la formulación se llevó a cabo, tal como obra en el acta de entrega o de relación de elementos materiales probatorios de la Fiscalía, con la que también cuenta esta defensa. Entonces, situación que me permite concluir al suscrito, su señoría, que en la actualidad ha variado la situación por la cual se le impuso la medida de aseguramiento con este fin constitucional, pues no tendría la posibilidad de inducir testigos, tampoco de manipular las pruebas porque ya están en poder de la Fiscalía con cadena de custodia. Los testigos que la Fiscalía presentó y de los cuales hizo el descubrimiento probatorio han rendido sendas entrevistas, declaraciones juradas que en caso de que pues, se sabe de faltar o de faltar a la verdad en estas declaraciones podrían incurrir un delito de falso testimonio. Además, esta defensa observa algo novedoso, su señoría, y es que en la audiencia de formulación de acusación del pasado 5 de julio de la presente anualidad ante la Sala de Primera Instancia, señor magistrado, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se puede observar o se puede escuchar el video al minuto en la hora 1 con 17 minutos y 55 segundos, a la hora 1 con 18 minutos y 20 segundos, donde se puede corroborar que en desarrollo de la misma la señora magistrada ponente le inquiere al delegado de la Fiscalía General de la Nación sobre si tiene algún tipo de necesidad o solicitud sobre protección de algún testigo, y ante lo cual el señor delegado de la Fiscalía General de la Nación, sin dubitación alguna, manifiesta que no. Al tenor, la magistrada le pregunta, 2 renglones, abro comillas: por último, señor fiscal, ¿va a solicitar alguna medida de protección de víctimas o testigos? Fiscal: no, señoría, ninguna. Cierro comillas. Lo anterior, su señoría, prueba más que de manera suficiente que sobre la inocuidad de que mi procurado o mi prohijado se mantenga privado de la libertad por este fin constitucional y alejado de su mandato popular. Tampoco podría alterar pruebas, su señoría, como juez supremo de esa entidad, es decir, como gobernador, pues la Fiscalía General de la Nación ya cumplió con su etapa de investigación y ya tiene bajo su poder los elementos materiales probatorios, evidencias físicas, la información legalmente obtenida, con las cuales va a llevar, o ya acusó y va a llevar a juicio a mi prohijado por esta causa. Le reitero, tenemos en poder de la Fiscalía, el acta de descubrimiento de elementos materiales probatorios suscrita por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, su señoría concluye esta defensa que no se puede inferir que en la actualidad este fin constitucional, bajo las consideraciones de la señora magistrada otrora, sigan siendo las mismas, pues ya todos los elementos probatorios y evidencias físicas fueron recolectados. No existe la posibilidad que haya obstruido la justicia, o no hay asomo o duda alguna que en este momento la haya obstruido por parte de mi defendido. Su señoría, igualmente, respaldan esta como material novedoso de esta fin constitucional los siguientes elementos que me permito dar relación en esta audiencia. El escrito de acusación, que lo tengo determinado como evidencia 3 del traslado que se le dio a las partes. El acta de la audiencia de formulación de acusación llevada a cabo el 5 de julio de 2022 y expedida por la Sala de Primera Instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia y se tiene como evidencia 4. El audio de la audiencia de formulación de acusación de fecha 5 de julio de 2022 llevada a cabo ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que se tiene como evidencia 5. El acta de entrega de descubrimiento probatorio
de la Fiscalía General de la Nación de fecha 5 de julio de 2022, que se tiene como evidencia 6. Como segunda medida, su señoría, y frente a la posibilidad de que el señor el gobernador Ariel Palacios Calderón constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima, recordemos que este fue el motivo por el cual la señora magistrada le impuso, y el único motivo por el que consideró que concurrió este segundo numeral como fin constitucional, y fue en estricto sentido que el punible imputado causó una gran alarma social y que el señor imputado, valiéndose de la emergencia sanitaria decretada en virtud de la emergencia por COVID y aprovechando las facultades de la ley, que la ley le otorgó, sin escrúpulo alguno y sin respeto alguno por la administración, no respetó los lineamientos jurídicos para suscribir el contrato 003 del 3 de abril de 2020. Frente a esta consideración, su señoría considera el suscrito que ha variado la situación en la actualidad frente a mi prohijado y considera que su situación se ha superado, pues según la motivación de la señora magistrada, fue la presuntamente facultad que tenía el gobernador en virtud o en desarrollo de esa emergencia social para suscribir este tipo de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Pero, su señoría, tenemos que el pasado 28 de abril de 2022, el gobierno nacional expidió el decreto 655, por medio del cual se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Decretó el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura. Pero en el artículo 11 de dicho decreto, señor magistrado, como usted lo puede notar, derogó los decretos 1615 del 30 de noviembre de 2021 y 298 del 28 de febrero de 2022, derogando el estado de emergencia sanitaria en el país. Perdón. Situación que efectivamente varía el motivo por el cual, y a consideración del suscrito, la magistrada en sede de garantías le impuso la medida de aseguramiento a mi prohijado, pues a partir de la derogatoria y de ese estado de emergencia sanitaria y a consideración del suscrito, mi prohijado y en el país no puede invocar esta emergencia que ya no existe para celebrar este tipo de contratos como lo consideró la magistrada en su momento, y debe acogerse a los lineamientos de contratación de que trata la Ley 80 de 1993 en consonancia con las demás leyes y decretos que lo han modificado. Desapareciendo este fundamento, su señoría, para que mi prohijado siga privado de su libertad como hasta el momento está. Frente a la consideración de la magistrada de la pérdida de la credibilidad de las instituciones y el conglomerado social, decepción ante los recurrentes de los actos de corrupción en detrimento del erario público, su señoría, el suscrito obtuvo certificación y a través de los investigadores de la defensa, se expedida por la gobernación del departamento del Chocó de fecha 18 de julio de la presente anualidad, por medio de la cual se puede corroborar que este contrato por el cual fue imputado mi prohijado, esto es el contrato número 003 del 3 de abril de 2020, no fue objeto de proceso de responsabilidad fiscal, siquiera de indagación preliminar, lo cual no está vinculando al erario público, como en ese momento lo consideró la magistrada de garantías. No hubo detrimento del erario público. Además, palmariamente se ejecutó y hay acta de liquidación, ¿cómo se puede corroborar? Igualmente, su señoría, y frente a la consideración de la magistrada de la concurrencia del numeral primero del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, atendiendo a la posibilidad de la continuación de la actividad delictiva, consideró que por la cantidad, reitero,
como ya lo dije, de anotaciones que tiene el señor Ariel Palacios Calderón, alrededor de 67, y que le dio credibilidad al cuadro Excel llegado por la Fiscalía General de la Nación, es que permite conjurar que puede presuntamente continuar con esta actividad delictiva. Su señoría, hoy la bancada de la defensa trae un elemento material probatorio nuevo y que no entra en discusión. Esta imposición de la medida y esta audiencia fue efectivamente llevada a cabo en el mes de marzo. Más exactamente, el 23 de marzo se le impuso esta medida de aseguramiento y en la actualidad y hasta la presente fecha, hoy 27 de julio, el día exactamente anterior se tiene como evidencia número 8 el certificado de ausencia de antecedentes penales y la ausencia de requerimiento de las autoridades judiciales, su señoría, el cual fue expedido y fue por parte de la bancada de la defensa y de los investigadores de la defensa sobre las 10:40 de la noche del día inmediatamente anterior, a las 10:44 exactamente, del 26 de julio de 2022, donde efectivamente se puede corroborar, su señoría, por parte de su honorable despacho, que mi prohijado no tiene ningún tipo de antecedentes con autoridades judiciales. Efectivamente, que desde el momento en que la magistrada en sede de garantías dio y puso de presente y le dio credibilidad al elemento material probatorio, como fueron las anotaciones del SPOA que la Fiscalía le llegó, hasta la presente fecha, no se ha dado trámite a ningún otro tipo de imputación, de investigación, o que en este momento esté requerido por autoridad judicial alguna y que permita inferir que mi prohijado efectivamente concurre esta causal del numeral primero del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. Es así, su señoría, como se debe tener claro que este tipo de anotaciones, como lo dijo nuestra Corte Constitucional, más exactamente en la sentencia TESI 509/2020, no son o no se deben tener en cuenta como antecedentes o tener como viso de que se pueda concurrir este tipo de causal de numeral primero, si no hay una sentencia en firme penal y debidamente ejecutoriada. Eso. Su señoría, con todo lo anterior y siendo consecuente con la posición que tuvo la decisión de revocatoria que tiene y que tuvo en la decisión de revocatoria de la medida de aseguramiento, otrora ese tribunal, esa posición en la decisión tomada el 22 de abril de 2021 frente al gobernador de San Andrés, donde se le revocó la medida de aseguramiento y donde ese tribunal... 21 o 22. La sentencia que traigo a colación es del 22 de abril. Que la medida, de no, listo. Gracias. Sí, su señoría. La decisión, el auto tomado por ese tribunal en decisión del 22 de abril de 2021, su señoría, en sede de garantías, donde sopesó los lineamientos sobre el peligro para la sociedad y determinó que cede a los lineamientos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ser un fin legítimo, la medida de aseguramiento, determinar esa probabilidad de la continuación de la actividad delictiva para imponerla. Con relación a lo anterior, su señoría, esta defensa no considera constitucionalmente válido que la medida se mantenga por el solo hecho de que el señor gobernador Ariel Palacios Calderón ejerza el cargo de gobernador. Ello implica que contra la presunción de inocencia la judicatura presume la culpabilidad por su condición de gobernador de considerarse así. Esta situación, su señoría, riñe con los derechos fundamentales al ejercicio de una profesión, pues significa que mi prohijado, el doctor Ariel Palacios Calderón, sea gobernador, no podrá volver a la libertad mientras funja o tenga esa calidad que fue elegido por voto popular, ni mucho menos ejercer el cargo al cual fue elegido por este voto popular. Esta postura, su señoría, considera el suscrito defensor que también rige con los postulados convencionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según
los cuales, y que trae el contexto, para separar del cargo a un servidor elegido por voto popular, se requiere una sentencia condenatoria que esté en firme y que sea una sentencia penal condenatoria en firme. Y en el caso de mi cliente, hasta la presente fecha, como se puede corroborar con el elemento material probatorio y el certificado de antecedentes judiciales, mi prohijado no tiene ninguna sentencia condenatoria en firme, y en el presente caso ni siquiera hemos llegado hasta el próximo 24 de agosto, es la audiencia preparatoria dentro de la presente causa por la cual está privado de su libertad, y no se puede admitir, considera el suscrito defensor, a la luz de la Constitución y los convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad por el país, que la judicatura admita que mientras sea gobernador del departamento del Chocó, mi prohijado no pueda cobrar su libertad. Ello, su señoría, a consideración y a modo de conclusión del suscrito, atenta contra los derechos políticos de mi cliente y de los ciudadanos que lo eligieron para ejercer el cargo como gobernador del Chocó. Más aún, contraviniendo los tratados internacionales ratificados por Colombia, como se dijo, y los derechos que tienen los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las elecciones, y tener acceso a condiciones generales de igualdad a funciones públicas de su país. Esta defensa comprende, señor magistrado, que existe una actuación penal en contra del señor gobernador del Chocó, doctor Ariel Palacios Calderón, pero se reitera que para privarle de ejercer sus funciones debido a la restricción de la libertad en el que actualmente se encuentra conforme a las obligaciones del Estado, se requiere una sentencia, reitero, condenatoria en firme, emitida por un juez dentro de un proceso penal, estadio que no se encuentra cercano en el horizonte del presente proceso. Y considera que permitir que el doctor Ariel Palacios Calderón continúe privado de su libertad por el riesgo de que representa su regreso al cargo como gobernador del Chocó, del cual se encuentra separado en atención a la medida vigente, que, como ya se ha manifestado en el torno de mi intervención, han variado las situaciones por las cuales se le impuso, vulnera sus derechos políticos, su señoría, tal como lo consagra la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23, numeral segundo. Y por esto, su señoría, solicita a usted, señor magistrado, en sede de control de garantías, ejercer el control de convencionalidad e interpretar y aplicar al derecho nacional referente a los fines de la medida de aseguramiento, garantizando igualmente que los derechos políticos de mi representado, así como los de los ciudadanos que lo eligieron, al amparo de las obligaciones internacionales del Estado en materia, su señoría, de derechos humanos, que le permitan a la judicatura solucionar la vulneración de este derecho reconocido por la Convención Americana, como se ha expuesto. Finalmente, su señoría, se reclama la aplicación de este control difuso de convencionalidad. En específico, se peticiona se resuelva la presente solicitud de revocatoria a la luz de lo previsto en este artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y lo interpretado por la Corte Interamericana sobre dicho derecho, decantado en sentencia del caso Petrus Rego versus Colombia del 8 de julio de 2020. Nos sobra recordar que el Poder Judicial, su señoría, está obligado a ejercer control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Pero adicionalmente, su señoría, los funcionarios judiciales en ejercicio del control de convencionalidad deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo, que el mismo ha hecho la Corte Interamericana y que últimamente se interpretó en la última convención de Corte Constitucional. Por último, su señoría, y frente al test de razonabilidad que llevó a cabo la señora magistrada en sede de garantías, y ya para finalizar mi intervención, considero que era necesaria, por adecuada, razonable y proporcional, la imposición de la medida en su momento, porque era necesaria, porque era la menos restrictiva. Pero en este momento han variado las situaciones, como se expuso, de circunstancias por las cuales esos fines constitucionales variaron.
Si bien es cierto, en el momento en que se impuso la medida de aseguramiento, el 23 de marzo de 2022, variaron de manera ostensible. No había culminado la fase de investigación o de indagación por parte de la Fiscalía, que en la actualidad ya ha concluido, su señoría, circunstancia que la varía. Como segunda medida, en la actualidad, la medida de aseguramiento que recae sobre el doctor Ariel Palacios Calderón no es la adecuada, como quiera que el argumento de obstrucción a la justicia fue expuesto y desvirtuado por la defensa a lo largo de esta intervención y respaldado con los elementos materiales probatorios. Y tercero, al ponderar, señor magistrado, en este momento la administración pública y la variación del estado de emergencia por haberse acabado el mismo, como ya se expuso en toda mi intervención, hace que varíe la situación de mi prohijado y en desarrollo del tema de contratación a nivel nacional. Ya no aplicaría ese estado de emergencia, sino los lineamientos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Por último, su señoría, la medida de aseguramiento sí, al considerar en su momento que emergía como el último recurso en estos momentos para salvaguardar en ese momento las pruebas, y los testigos en este momento han variado porque ya se ha cerrado esa etapa de recolección probatoria. Es por eso, su señoría, que efectivamente le hago las siguientes peticiones para concluir mi intervención. Y la petición principal que le invoco es que se sirva a revocar la medida de aseguramiento que se impuso en audiencia el 23 de marzo de 2022 a mi prohijado Ariel Palacios Calderón, consistente en la privación de su libertad en el lugar de su residencia, conforme lo dispone el numeral segundo del literal A del artículo 307 de la Ley 906 de 2004. Como consecuencia de la anterior solicitud, su señoría revocatoria, se sirva a disponer la libertad inmediata de mi prohijado Ariel Palacios Calderón, identificado con la cédula de ciudadanía número 71974-534. Y consecuentemente, su señoría proceda a disponer el levantamiento de la suspensión del ejercicio del cargo como gobernador del departamento de Chocó. Como petición subsidiaria, su señoría, y de no acoger los argumentos de la petición principal para la procedencia de esa revocatoria, le imploro se sirva a su honorable despacho sustituir la medida de aseguramiento que se le impuso a mi prohijado Ariel Palacios Calderón, identificado con cédula de ciudadanía 71974-534, y que se le impuso el 23 de marzo de 2022, consistente en privación de su libertad en el lugar de residencia, conforme lo dispuesto en el numeral segundo del literal A del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, y que se le sustituya por una no privativa de la libertad de que trata el literal B del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, que a consideración del suscrito y haciendo el test de razonabilidad, podría ser la dispuesta en el numeral 4, 6, 7 y 8, una o todas de ellas, del artículo 307, su señoría, de dicho compendio procesal penal, que a consideración del suscrito sería la necesaria, adecuada, razonable y proporcional en este momento, su señoría, por haber variado la situación por las cuales se impusieron esta medida de aseguramiento por esos fines constitucionales, su señoría. Es así, su señoría, que hago mi intervención y elevo la solicitud. Reitero, su señoría, imploro esta petición de revocatoria de medida de aseguramiento como principal y la sustitución como domiciliaria, esos términos, y si me permite, aunque ya lo arrimé a las partes en correo electrónico, lo que se tiene como evidencias por parte del suscrito de defensor que respaldan la presente solicitud, y lo pongo de presente. Como evidencia 1, credencial y acta de posesión del señor Ariel Palacios Calderón. Evidencia número 2, credencial de ciudadanía del señor Ariel Palacios Calderón. Evidencia número 3, escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación dentro de la presente causa que se sigue contra mi prohijado Ariel Palacios Calderón. Como evidencia 4, acta de audiencia de formulación de acusación. Como evidencia número 5, audio y video de la audiencia de formulación de acusación. Evidencia número 6, acta de descubrimiento probatorio emitida por parte de la Fiscalía General de la Nación. Evidencia número 7, decreto número 655 del 28 de abril de 2022, donde se levantó el estado de emergencia sanitaria. Evidencia número 8, certificado de antecedentes penales del señor Ariel Palacios Calderón. Y evidencia número 9, acta de audiencias concentradas dentro de la presente causa, donde se le impuso la medida de aseguramiento a mi prohijado.
Bajo estos términos, su señoría, y estas circunstancias fácticas y respaldo jurídico y probatorio, es que elevo y reitero la solicitud ante usted, señor magistrado, como magistrado en sede de garantías y como juez constitucional, le imploro se accedan a mi solicitud. Muchas gracias, señor magistrado. Señor agente del Ministerio Público, le corro traslado de la petición del señor defensor pendiente de la revocatoria de la medida para que, si es su propósito, se pronuncie sobre la misma. Muchas gracias. Honorable magistrado, la doctora Marta Luz Reyes Ferro, quien viene actuando en este caso como representante del Ministerio Público, presenta excusas por encontrarse en esta audiencia, de manera que no intervendrá aquí. Solicito pues se le excuse. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor. Señor fiscal, doctor Salcedo, tiene usted el uso de la palabra para que de una manera también concreta y puntual se refiera a las peticiones del señor defensor, que como lo acabamos de oír, se encaminan a la revocatoria, en primer lugar, de la medida de aseguramiento por su inmediata libertad y restablecimiento de sus funciones como gobernador, o en subsidio, la imposición de una medida no privativa de la libertad en los términos pertinentes. Esencialmente, igualmente, pues, señor fiscal, para que, obviamente, como usted lo maneja, sobre las pretensiones y los fundamentos uno a uno que ha presentado el señor defensor, a fin de que esta magistratura tenga elementos de juicio para resolver lo pertinente. Tiene usted el uso de la palabra, señor fiscal. Muchas gracias, honorable magistrado. Por la asistencia de este despacho se ha remitido a la Secretaría del Tribunal, de su despacho, los antecedentes procesales de esta actuación, señoría, para que haya una absoluta precisión en los términos. Entendemos que esta es la segunda solicitud de revocatoria que presenta la defensa. La primera fue negada por el tribunal. En ese momento se atacaron fue los fines, la inferencia de autoría. Y en este momento lo que entiende esta fiscalía es que la defensa ataca los fines de la medida de aseguramiento. Lo primero entonces, honorable magistrado, va a ser muy puntual, es que las audiencias de revocatoria y medida de aseguramiento no son audiencias para volver a debatir o controvertir los argumentos jurídicos que se tuvieron en las audiencias de imposición de medida de aseguramiento. Se trata básicamente la revocatoria de argumentar frente a situaciones que realmente generen un escenario probatorio, si se quiere, novedoso. En este caso, observe que la defensa está nuevamente, digámoslo, generando o trayendo al debate jurídico los argumentos que tuvo su homóloga en su momento para la imposición de la medida de aseguramiento, por lo que considero que por ese camino no es la vía correcta. Y frente al la primera situación que refiere la defensa, que tiene que ver con el tema de que la medida de aseguramiento no se hace ya necesaria por la Fiscalía, ya radicó el escrito de acusación y que incluso ya nos encontramos en vísperas de la audiencia preparatoria, pues yo me remito, honorable magistrado, a la línea jurisprudencial, si se quiere, que ha venido manejando el tribunal. Inclusive, esta misma semana, el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala penal, con ponencia del doctor Luis Enrique Bustos, en una audiencia de prórroga de medida de aseguramiento, se trató el tema relacionado con la obstrucción a la justicia y su efecto, su implicación en el mantenimiento o no de una medida privativa de la libertad. Esa decisión se tomó en un auto del 25 de julio de este año, es decir, esta semana, en el proceso que se sigue contra el exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa. La magistratura, en criterio que comparte este delegado, consideró que el hecho de que se hubiera ya radicado un escrito de acusación no era determinante para considerar que
la posible obstrucción a la justicia que se argumentó en su momento y que no da lugar a que en este momento la Fiscalía vuelva a decir cuáles fueron sus razones, porque están allí consignadas. El hecho de que estemos en esa etapa procesal no quiere decir que por esa razón no se pueda obstruir la justicia. Y el tribunal lo que dice básicamente es que la producción y la adopción de los medios de prueba se cumplen necesariamente es en el juicio. Por tanto, como no hemos llegado al juicio, esa situación o esa interpretación, esa hermenéutica del tribunal, digámoslo, sirvió para que se negara esa posibilidad de revocar esa medida de aseguramiento a este otro, en el caso del exgobernador que yo refiero. Y el Tribunal de Bogotá, en ese auto de esta semana, acogió una jurisprudencia, par de jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, y las voy a referir. La primera que citan ellos es el radicado 26128 del 11 de abril del 2007 y el radicado 43263 del 1 de junio del 2017 en, digámoslo, decisiones que prácticamente o básicamente lo que hacen es hacer referencia a lo que yo aquí muy puntualmente le estoy explicando. Entonces, ese precedente jurisprudencial, pues la Fiscalía no lo puede desconocer. La Fiscalía considera que pues debe ser respetuosa con esa postura y en ese orden de ideas, pues no puedo adoptar posición diferente a de oponerme frente a ese argumento. Ahora bien, respecto al el otro tema que plantea el señor defensor, que tiene que ver con el tema de los antecedentes. Eso fue objeto de la decisión de la medida de aseguramiento. En su momento, la magistratura también de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como es apenas entendible, consideró que esos radicados o esas indagaciones que refiere el señor defensor que se sirvieron como fundamento para demostrar el posible peligro para la sociedad, ¿cierto? La señora magistrada se fundamentó en una sentencia también, en una jurisprudencia, una sentencia del 6 de julio del año 2006 con radicado 25106. Y en esa jurisprudencia, honorable magistrado, pues su homóloga explicaba las razones por las cuales, si bien no se trata aquí de desconocer la presunción de inocencia, lo que sí es que bajo esa interpretación, bajo esa jurisprudencia y esa decisión de la magistratura, lo que se quiere es que de todas formas esas anotaciones sirvan de criterio orientador para hacer el pronóstico de peligrosidad. Eso está contemplado en la decisión que, entre otras cosas, de las piezas procesales que, como anuncié al inicio de mi intervención, honorable magistrado, se le dio traslado a su despacho para que tenga una precisión y una claridad como debe ser para efectos de tomar la decisión que en derecho corresponda. Entonces, frente a ese argumento, fíjese que no es procedente que en una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento vuelva y se traiga al debate judicial una postura que tuvo ya la magistratura, porque es que esa no es la naturaleza de la revocatoria de medida de aseguramiento. La naturaleza de la revocatoria es que desaparezcan las razones, por ejemplo, desaparezcan los motivos, las razones que tuvo la justicia para imponer una medida de aseguramiento. ¿De qué manera se prueba? Pues trayendo elementos materiales probatorios. Por esa razón, mal haría la Fiscalía, digámoslo, en coadyuvar o en aceptar la solicitud de la defensa, porque, insisto, honorable magistrado, se está volviendo a debatir argumentos jurídicos y resulta que la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, lo tenemos claro, pues no es otra instancia, procesal para controvertir las decisiones judiciales, sino son mecanismos, como le digo, lo he dicho, son excepcionales. Ahora,
el señor defensor habló también de que se había derogado el estado de emergencia sanitaria y que por esa razón también, digamos, era una situación novedosa. Pues yo francamente no comprendo la relación de esa situación con la medida de aseguramiento, porque en ningún momento eso formó parte de la fundamentación para la imposición de la medida de aseguramiento. Eso forma parte de pronto, si lo queremos ver como parte, digámoslo, de lo que fue la imputación. Dentro del momento o la época, el escenario fáctico, temporal en el que ocurrieron los hechos, ¿sí? Pero, digámoslo, eso no fue objeto no formó parte de la fundamentación jurídica del tribunal para la imposición de la medida de aseguramiento. Ahora, el tema de la ausencia, digamos, la ausencia de sanciones fiscales o de antecedentes fiscales, que la Contraloría no lo ha declarado fiscalmente responsable, tampoco eso fue objeto de la medida de aseguramiento. Entonces, digamos lo que esos aspectos que plantea el defensor, pues no tienen relación con la argumentación que dio la magistratura, que básicamente se acogió los dos planteamientos de esta fiscalía delegada como fueron. Primero, la obstrucción a la justicia, porque dentro de la investigación penal se pudo establecer que se había podido incurrir en alguna manipulación en la información que se solicitó y que fue suministrada a la fiscalía y que quedó debidamente documentada en las diligencias anteriores. Ese aspecto de la posible obstrucción a la justicia, como lo mencionamos, se quiere controvertir ahorita por el tema de que ya estamos en otra etapa procesal, donde se supone que ya la fiscalía agotó la etapa de investigación, pero acogiendo, como lo he dicho, la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia reciente de esta misma semana del mismo tribunal, pues digamos lo que esta fiscalía no ve cómo se pueda acceder a ese pedimento. Y el otro argumento, como le decía, honorable magistrado, pues fue, que utilizó la magistratura, fue el tema del peligro para la sociedad, que tenía que ver con la existencia de más de 60 averiguaciones penales en contra del señor Ariel Palacios Calderón, y en ese orden de ideas, frente a ese escenario o frente a ese argumento, como lo he indicado, básicamente lo que la defensa está planteando es una contraargumentación o volver a abrir el debate judicial frente a este tópico y sin que se traigan, digámoslo, elementos materiales probatorios que, digámoslo, muestren un panorama diferente al que ya se planteó. Por tanto, volver a controvertir eso, considero yo, es improcedente. Básicamente es eso los argumentos, honorable magistrado. Yo, como lo he dicho, para que el despacho tenga una absoluta claridad de los hechos jurídicamente relevantes, de los motivos de la imposición, pues este despacho, que aunque no le correspondía porque la carga de demostrar, pues le corresponde en esta audiencia por ser solicitud de la defensa, correspondía a la defensa haber trasladado todos los antecedentes para que usted tenga una ilustración correcta, precisa y concreta de qué estamos hablando, ¿sí? Porque aquí se ha pedido que se expliquen los hechos por los que se investigan, pero pues no hay precisión, por lo menos en lo que explicó el señor defensor. Yo considero que no está la precisión debida para que usted tenga una ilustración correcta. Por eso, entonces, yo, a través de la Secretaría, hemos dado traslado de los antecedentes para que su señoría tenga una claridad y una precisión debida al momento de tomar la decisión. Por esas razones, a esta fiscalía no le queda una alternativa diferente, honorable magistrado, que solicitar que no se acceda a la solicitud de revocatoria implementada por la defensa en la mañana de hoy. Muchas gracias, honorable magistrado. Gracias, señor fiscal. No obstante su manifestación y la sorpresiva para mí circunstancia de que me hagan llegar a la Secretaría elementos de prueba cuando estamos en una audiencia de carácter público, yo sí soy del criterio de que deberíamos ventilarlas aquí mismo. Sin embargo, respeto las posiciones que tengan las partes en lo que a ello se refiere, y desde luego que ello implica entonces que para yo tomar la decisión deba acudir o que se me reenvíe digitalmente lo que usted ha presentado en la Secretaría, para yo entonces sostener elementos de juicio adicionales para tomar una decisión. No obstante ello, señor fiscal, este magistrado tiene las siguientes inquietudes y requiere de las siguientes precisiones. Primero, de una manera ya usted lo ha señalado, ¿qué fue lo que entregó a la Secretaría del Tribunal? Un recuento de lo que ha sucedido
o qué exactamente, señor fiscal, por favor, me aclara. Sí, señoría. Lo que hemos reenviado, digamos, son los antecedentes procesales que se han surtido en el trámite de la actuación penal, digámoslo, corresponden a la audiencia de imputación de medidas, la audiencia de imputación de cargos, la audiencia de medida de imposición de medidas de aseguramiento, lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios que sirvieron de fundamento para la imposición de la medida, y lo que tiene que ver con la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que se llevó a cabo con anterioridad o días atrás a esta ley. No es más, honorable magistrado. Muy bien, señor fiscal. Precisamente ese punto, por favor. ¿Cuándo se pidió esa revocatoria de la medida y por qué razón, si es tan amable? Honorable magistrado, la vez pasada la defensa pidió la revocatoria de la medida. Básicamente fue atacando la inferencia razonable de autoría. En este momento, la defensa plantea entonces es el ataque jurídico a los fines de la medida. La fecha de esa audiencia de revocatoria, si me permite un segundito, honorable magistrado, ya le confirmo la fecha exactamente. O si el señor defensor tiene ahí a la mano. Escúcheme un segundito, honorable magistrado. Empezó el 25 Empezó el 25 de mayo, honorable magistrado. La decisión. Más o menos en mayo. Sí, el 25 de mayo, y la decisión fue del 9 de junio. Como le digo, en ese momento fue por inferencia, se atacó la inferencia de autoría. Muy bien. Gracias, señor fiscal. Muy bien. No obstante esa manifestación suya y desde luego esa situación particular de allegar elementos de prueba a la Secretaría, esta magistratura debe precisar lo siguiente, señor fiscal. El señor defensor, dentro de su argumentación, ha hecho referencia a unas circunstancias, a su juicio, novedosas o a unos elementos de prueba o unas circunstancias, desde luego, acaecidas con posterioridad a la emisión de la medida de aseguramiento, de la siguiente forma, y yo en eso sí le voy a rogar, si es tan gentil, usted necesito que me responda estas inquietudes. Uno, ya usted ha manifestado, y aquí es un hecho ya notorio, de que efectivamente el escrito de acusación se presentó el 5 de julio ante la Corte Suprema de Justicia, no tengo ningún inconveniente. El señor defensor, dentro de sus argumentaciones, manifiesta que los elementos de prueba que se han descubierto o se entienden descubiertos en el escrito están sometidos a una cadena de custodia por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es cierto, señor fiscal? Señoría, no es cierto, porque los elementos materiales probatorios ya fueron descubiertos a la defensa, entonces no están en cadena de custodia, salvo dos documentos que sí fueron sometidos a cadena de custodia y que en virtud del descubrimiento probatorio se les dieron a conocer a la defensa. Muy bien, gracias. Precisamente ahí ya vamos a lo segundo. Según el defensor, ya entregó elementos materiales de prueba a la Fiscalía. La pregunta que tiene esta magistratura, y desde luego porque no conozco el proceso, ni es mi intención conocerlo, excepto en lo que tenga que ver con esta audiencia, hay algunos elementos de prueba objetivos en ese descubrimiento. Es decir, como usted dice, hay documentos que resulten inamovibles, inspecciones, en fin, algo que fuese susceptible de ser modificado. La Fiscalía no tiene elementos de prueba, honorable magistrado, para decir que la defensa o el señor Ariel Palacios, digámoslo, estén en este momento
procurando modificarlos. Eso en honor, o sea, en lealtad procesal no Claro que puedo nada más asegurarlo. Claro que sí, así es. Obviamente que hay testimonios que están por definirse, pero yo no puedo entrar en especulaciones, honorable magistrado. Sí, señor. Allá voy, sigo igualmente, señor fiscal. El señor defensor ha expresado que, obviamente yo no lo conozco, que los eventuales o las personas que han sido señaladas como testigos para el eventual juicio, de ello ya existe entrevista tomada por la Fiscalía General de la Nación, de suerte que, entiendo yo, en esencia, sus expresiones sobre los hechos ya están consignadas. ¿Eso es cierto, señor fiscal? ¿Tiene usted entrevistas de los testigos que va a llevar a juicio? Sí, señoría, tenemos entrevistas de los testigos, pero en efecto, digámoslo, una de las razones por las que se impuso la medida de aseguramiento también fue, y que de hecho quedó en evidencia en la anterior audiencia de revocatoria, es que los testigos cambiaron su versión frente a las entrevistas que tenemos nosotros. Entonces, eso fue analizado incluso en la audiencia anterior, porque pues nosotros nos pudimos dar cuenta de que una cosa fue lo que le dijeron a la fiscalía y posteriormente a la defensa en los actos de investigación cambiaron sus dichos. Entonces, eso fue una de las razones que se le negó la revocatoria. Muy bien, gracias. No obstante esa aclaración que usted efectúa y que desde luego le agradezco, señor fiscal, el señor defensor también ha manifestado como argumento que dentro del desarrollo de la audiencia de acusación se le preguntó a la fiscalía si necesitaba la protección de algún testigo, de algún perito, y la fiscalía manifestó que no había ningún inconveniente en cuanto a la necesidad pues, de proteger a los testigos. ¿También es cierto? Eso es cierto, señoría. No hay ninguna amenaza contra la integridad de los testigos. Muy bien, le agradezco mucho. Igualmente, ya usted también lo manifestó, la defensa manifiesta que no obstante haberse referido en la audiencia de imputación sobre la existencia de varias indagaciones o denuncias formuladas, no hay imputación. En la actualidad no hay ninguna otra imputación en contra del señor Ariel Palacios distinta a este proceso. Señoría, que sepa usted, ¿no? Que sepa usted, pues obviamente. Sí, o sea, con relación a las indagaciones, o sea, esta Fiscalía 12, señoría, no tiene previsto, por lo menos hasta el momento, una imputación de cargos contra el señor Ariel Palacios, si bien sí esta Fiscalía tiene radicados adicionales y adelanta investigaciones, porque nosotros tenemos otros radicados también contra él, donde estamos haciendo también investigaciones. No hay imputación. Nosotros, esta Fiscalía 12 no. Hay otros fiscales acá, entiendo el quinto, está en etapa preparatoria o de juicio en otro tema de él. Muy bien, señor fiscal. Aunque el señor defensor había hecho alusión, o de pronto yo lo interrumpí en ese sentido de la medida de aseguramiento actualmente está por la celebración indebida, interés indebido o celebración sin requisito de los requisitos legales esenciales y prevaricato por omisión o solamente por el delito contra la administración pública de contratación. La medida está solo por el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, señoría. Muy bien. Muy bien, señor fiscal, señor defensor, partes intervinientes. Obviamente que hay una novedad aquí y es que se me ha hecho llegar a la Secretaría del Tribunal algunos elementos de prueba en los cuales se fundamenta el señor fiscal para oponerse a la pretensión que convoca esta audiencia. De la misma manera, y así lo ha hecho también saber el señor fiscal, y tiene toda la razón, la revocatoria de una medida de aseguramiento impone a su vez no solo la variación de las circunstancias que determinaron la misma, sino la existencia de elementos de prueba que justifiquen esa determinación, habida cuenta que las decisiones judiciales se adoptan con fundamento exclusivo en los medios de prueba llegados. Ello que quiero significar, ordinariamente es mi estilo y es el estilo de la judicatura, resolver una vez sopesados los elementos de prueba de una manera rápida estas determinaciones, estas peticiones,
pero no puedo hacer lo mismo en este momento en virtud a que por la digitalización, la situación de convocatoria virtual, no tengo en mi poder los elementos de prueba. De suerte que debo entonces suspender esta audiencia para reanudarla, ojalá, el día de mañana, salvo, y tengo que bajar, y eso sí que lo digo con toda claridad, salvo que se presenten algunos inconvenientes de tipo procesal o sustancial, como tiene que ver, infortunadamente hoy, con el gran cúmulo de tutelas que inundan no solo al tribunal, sino a todos los jueces de la República, y que desde luego frustran muchas veces las posibilidades y los deseos de la judicatura de resolver el fondo de los asuntos. Todos sabemos que la tutela tiene un trato preferencial. Desafortunadamente también sabemos que los organismos de disciplina judicial son muy celosos en el estudiar el vencimiento de términos, y hay que manifestarlo aquí públicamente. La judicatura se halla asediada de este tipo de actuaciones. De suerte que yo trataré en la tarde de hoy de mirar pues, los elementos de prueba que ha traído el señor fiscal, si las tutelas que hayan llegado en el curso de esta mañana, y obviamente su inminente vencimiento o no de las mismas, y entonces en el curso de la tarde señalaremos fecha y hora para llevar a cabo la decisión que nos interesa. Les agradezco a todas las partes intervinientes y quedamos entonces para una convocatoria inmediata por intermedio de mi auxiliar. ¿El señor Ariel desea alguna manifestación? No, su señoría, muchas gracias a usted y a todos los intervinientes. Que tengan un feliz resto de día y que Dios me los bendiga. Bueno, muchas gracias, señor defensor. Gracias a su señoría, ninguna manifestación. Muy amable, señor fiscal. Sin ninguna observación, salvo que mañana sí, honorable magistrado, pues yo mañana todo el día estoy en audiencia en la Corte Suprema. Mañana. Entonces, pues para dejarles esta observacióncita ahí. Listo, doctor, no hay problema. Vamos a tratar, porque es que no sabemos qué tengamos en este momento, pero les agradezco mucho. Señor defensor, ¿alguna otra manifestación? Que está de la suplencia, pero veo que acompaña al... No, su señoría, agradecerle a la judicatura por escuchar los alegatos y bendecir a la judicatura. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuevamente. Entonces, en el curso de la tarde, si Dios quiere, fijaremos fecha y hora para la continuación de esta diligencia. En esas condiciones, entonces, se levanta la sesión. Muy buenos días, muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego, gracias. Buenos días, hasta luego. Muchas gracias por su asistencia y verificar la disponibilidad de... Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia.
Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Si te gusta el trabajo periodístico que hacemos en Focus Noticias, el canal de las audiencias, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Y además, comparta este link con todos sus familiares y amigos. A Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Si te gusta el trabajo periodístico que hacemos en Focus Noticias, el canal de las audiencias, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Y además, comparta este link con todos sus familiares y amigos. A Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Si te gusta el trabajo periodístico que hacemos en Focus Noticias, el canal de las audiencias, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Y además, comparta este link
con todos sus familiares y amigos. A Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Si te gusta el trabajo periodístico que hacemos en Focus Noticias, el canal de las audiencias, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Y además, comparta este link con todos sus familiares y amigos. A Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Si te gusta el trabajo periodístico que hacemos en Focus Noticias, el canal de las audiencias, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Y además, comparta este link con todos sus familiares y amigos. A Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias.
Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.